Hola a todos, soy un tío blanco hetero y hoy voy a hablar sobre la pasada celebración de las jornadas del Día Internacional de Violencia contra la Mujer, que estuvo movidita. Y es que ayer, por primera vez desde 2004, desde que salió la Ley Integral de Violencia de Género, el partido de Vox impedía declaraciones institucionales unitarias por parte de todas las fuerzas políticas en ayuntamientos y autonomías. Y claro, al romper con este consenso, pues la gente se volvió muy loca. Porque es que desde 2004 todos los partidos políticos habrían comulgado con ruedas de molino y habrían aceptado incondicionalmente que ni la Ley Integral de Violencia de Género ni su tipificación penal eran cosas que se podían criticar. Era simplemente un tabú, ¿no? Y aceptar todas las premisas y presuposiciones que emanaban de esta ley pues era un imperativo bajo riesgo de ser señalado como alguien machista o como alguien que le desea el mal a todas las mujeres del mundo. Y esto, hasta hace relativamente poco, pues era un mantra socialmente extendido que se veía en los medios de comunicación y en los distintos partidos políticos. Ciudadanos intentó saltárselo, Ciudadanos intentó romper con esta doctrina y fue automáticamente linchado, y desde entonces pues no ha vuelto a levantar cabeza en este aspecto. Y ya os digo que desde que se aprobó la ley, este era un consenso que era palpable en partidos políticos y en medios de comunicación. Esta ley no se podía criticar y no se podía cuestionar. Sin embargo, en el ámbito jurídico, esta ley no habría nacido de un consenso tan evidente como el que se daba de puertas para afuera. De hecho, el Tribunal Constitucional acabó aceptando esta ley, entendiendo que para que se diese esta violencia de género debía haber, por necesidad, una animosidad machista. Por otro lado, el Consejo General del Poder Judicial ya avisaba que intentar probar esta intencionalidad iba a traer problemas, y especificaba que, si en realidad lo que se hace es presumir que toda agresión contra una mujer viene presidida por esa presunción normativa de que se agrede con esos fines o por razones de esos objetivos, esta animosidad machista de dominación, entonces en lo penal, como luego se dirá, se estaría recreando un derecho penal de autor, y el orgánico judicial se está volviendo al sistema de jurisdicciones especiales, superado a finales del siglo XIX, propio del antiguo régimen, pues está creando una jurisdicción especial privativa de las mujeres basada en el sexo de la víctima y en la intención del agresor, que para que nos entendamos es entender que toda violencia que se dé contra la mujer en el ámbito de la pareja íntima por parte de un varón sería por defecto una violencia machista. Sin embargo, hace relativamente poco el Tribunal Supremo dictó una sentencia que fue relativamente celebrada por una gran parte del feminismo. Fue aquella en la que una pareja pues tuvo una bronca a la salida de una discoteca, ella le pegó un puñetazo a él le contestó con un bofetón y ella le empezó a dar patadas, momento en el que fueron separados. El Tribunal Supremo, de acuerdo a una interpretación literal de la Ley Integral de Violencia de Género, interpretó que independientemente de que fuese ella la que hubiese iniciado la pelea e independientemente de la coyuntura y el contexto de esta pelea entre parejas, el hecho de que él la hubiese agredido ya era constitutivo de un tipo penal distinto y por lo tanto debería ser juzgado por violencia de género. A ella le cayeron 3 meses por el tipo de violencia doméstica y a él le cayeron 6 meses. Y de todo esto ya hice un vídeo que se llama Tribunal Feminista Supremo y que podéis consultar por si tenéis alguna duda. Y tenéis todas las referencias y toda la documentación en el vídeo. Y con esto básicamente pues se creaba jurisprudencia y quedaba de manifiesto que toda violencia contra la mujer en el ámbito de la pareja íntima se debía de juzgar como violencia de género independientemente de la coyuntura o del contexto. A partir de ahí no es de extrañar que casos tan rocambolescos como aquel del hombre que le ayudó a practicar la eutanasia a su mujer pues sea procesado en un juzgado de violencia contra la mujer, que por otro lado me hizo mucha gracia el hecho de que parte del feminismo aplaudiese la decisión del Supremo de crear jurisprudencia diciendo que no debería tenerse en cuenta el contexto de la violencia en el ámbito de la pareja íntima, y por otro lado toda la izquierda y todo el feminismo pusiese el grito en el cielo cuando este señor que practicó la eutanasia a su mujer pues fuese procesado en un juzgado de violencia contra la mujer. ¿Cómo es posible, no? Es que eso no es violencia machista. Ya, bueno, lo del señor a las puertas de la discoteca tampoco lo era y vosotros lo aplaudisteis. Y es que cuando se aplaude un derecho penal como este, pues tienden a pasar este tipo de brutalidades. Y por eso no es que solo me parezca una ley criticable, es que criticar tanto la ley como su tipificación penal me parecen algo absolutamente necesario, y no cuestionarla me parece algo propio de fanáticos. Sin embargo, hoy en día, desde la izquierda, alrededor de esta ley hay una inaguantable postura dogmática que la hace incriticable, y que además se utiliza continuamente como algo instrumental para atacar a sus adversarios políticos. Decía la jurista Guadalupe Sánchez en un artículo en Voz Populi, que por cierto me parecía impecable y con el que estoy meridianamente de acuerdo, lo siguiente: este lunes, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres,
mujeres, asistimos a un espectáculo político dantesco. La izquierda volvió a exhibir su versión más carroñera, confiriendo a los agresores de mujeres una ideología política de derecha. Ya dijo Alberto Garzón que una persona que roba no podía ser de izquierdas, por lo visto un maltratador tampoco. Algo de lo que en los últimos tiempos hemos visto infinidad de ejemplos. A saber, aquí tenemos para elegir, tenemos a Juan Carlos Monedero diciendo que la derecha siempre es machista. Ciudadanos es un partido de derechas, Ciudadanos es un partido machista, el pez grande siempre debe tener derecho a comerse al chico. Susana Díaz acusaba a Abascal de cómplice de maltratadores, Echenique aseguraba que quienes patean a mujeres indefensas son posibles votantes de PP, Ciudadanos y Vox. Antonio Maestre directamente criminalizaba a los votantes del Partido Verde. Los que defendéis a Vox sois responsables de que muertes como las de Laura sucedan, sois cómplices. Desde la hipercrítica revista Mongolia decían cosas como no estaría mal empezar a tratar a los que quieren derogar la ley de violencia de género como cómplices y no como políticamente incorrectos. Juan Carlos Monedero hace doblete, los asesinatos de mujeres tienen que ver con un culto a la violencia escrito en estructuras profundas, las mismas que llevan al Partido Popular o a Vox a hablar de ideología de género. Solución: venganza y volver a Caperucita. Ana Bernal Triviño, por su parte, decía, aunque a algunos no les guste, la única solución se llama feminismo, feminismo en la justicia, en la educación, en las comunicaciones, en la cultura, en todas las esferas. O aceptáis el feminismo o seréis siempre cómplices de los asesinatos, violaciones, malos tratos y acoso. También lo podemos ver esto en distintas asociaciones, por ejemplo, desde la Federación de Mujeres Progresistas decían: el discurso machista de Vox refuerza el comportamiento del maltratador. Y esto lo que hace o lo que ayuda a generar es a conferir a la ley una especie de esencialismo maniqueísta, ¿no? En el que todos los que la defienden pues son seres virtuosos y buenos simplemente por el hecho de defenderla. Y por otro lado dibujar a aquellos que son críticos con esta ley pues como seres malvados que querrían el mal para las mujeres y se aliarían con sus maltratadores o sus asesinos. Y este, mal que nos pese, pues es el mensaje con el que nos bombardea la izquierda a día de hoy en nuestro país. Una postura que en política me parece del todo inaceptable y que juega a la polarización, cerrando de sopetón cualquier ventana que pueda haber a la negociación o a la crítica, no digamos ya al diálogo. Y como colofón a esta semana de absurdos, pues habríamos tenido el episodio que ayer se hizo viral. Y fue el episodio en el que en el Ayuntamiento de Madrid una activista de nombre Nadia Otmandi pues había increpado a grito pelado al señor Ortega Smith después de su intervención. Por favor, se sumen a este pacto, porque mientras que haya una sola víctima desprotegida, sea hombre o mujer, heterosexual o homosexual, estaremos favoreciendo a los criminales y a la impunidad. Muchísimas gracias. Hay un código penal, no están desprotegidas, eso es una mentira que está usted diciendo. Hay un código penal que condena a los asesinatos. Tiene la palabra la señora doña Maite Pacheco, concejal del Grupo Municipal Socialista. Llevo 20 años inmigrante, ¿vale? Luchando contra la violencia de género, ¿vale? Desde hace 20 años. Llevo 20 años en la silla de ruedas, ¿vale? Y contra la violencia no se hace política en este país. Y no con inmigración, más con inmigración. Que estamos aportando mucho, señor de Vox, respetando mucho, ¿vale? Y yo de este país no cobré ningún duro, ¿vale? Y llevo 20 años luchando contra la violencia de género. Y no se hace política con eso. Respeto para las puertas, respeto a las mujeres víctimas de violencia en todo el país. Respeto, por favor. Aquí la podemos ver a vivo pulmón y una de las cosas que dijo fue que la violencia contra las mujeres no se debería de usar en política. Que por supuesto instrumentalizar la violencia contra las mujeres pues es algo absolutamente criticable, pero da la casualidad de que los que la están instrumentalizando no son precisamente Vox, de hecho es toda la izquierda política de nuestro país, que es precisamente un tema en el que o aceptas su doctrina altamente ideologizada o automáticamente te conviertes en un enemigo público. Y algunos pues habrían criticado la pasividad de Ortega Smith, ¿no? Se habría atrevido a mirarla a la cara, pero sin embargo estoy seguro de que si la hubiese mirado a la cara y la hubiese contestado, algunos le llamarían miserable por enfrentarse a una víctima de maltrato. Sencillamente, por la coyuntura que hay ahora mismo en España, Vox se encontraba en una situación en la que iba a ser criticado hiciese lo que hiciese. Yo, por mi parte, si tuviese algún tipo de poder de decisión dentro de Vox, no acudiría a estos actos conmemorativos para las víctimas de violencia de género, porque se perciben por fuera como si fuese una provocación. Porque la postura de Vox con respecto a esta ley pues es relativamente clara, ¿no? Ellos no dicen que no quieran proteger a las mujeres, ellos lo que dicen
es que quieren proteger a las mujeres y a todos los miembros de la familia exactamente por igual. Buscan derogar la ley integral de violencia de género y buscan cambiarla por una ley integral de violencia intrafamiliar. Una ley que proteja por igual a ancianos, niños, mujeres, hombres, homosexuales, lesbianas. No me parece la crítica a la ley integral de violencia de género más desarrollada del mundo, pero es algo fácil de entender y fácil de comunicar para un partido político. Y ya os digo que si ese es su posicionamiento con la ley integral de violencia de género, que me parece absolutamente respetable y defendible, deberían abstenerse de acudir a este tipo de eventos y este tipo de actos de homenaje para las víctimas de violencia de género. Es mi opinión. Evidentemente Vox ya ha dejado claro que está en contra de la tipificación penal que tiene esta ley y de toda la doctrina ideológica que arrastra, por lo que entiendo que su ausencia en este tipo de actos, que entendería uno que estarían instrumentalizando el dolor de las víctimas de una forma política, pues estaría más que justificada, estaría más que justificado que no asistiesen. Y creo que con que sacase una nota de prensa para justificar su ausencia, diciendo que respetan a todas las víctimas, pero que están en contra del uso político que se le da a ese tipo de actos, pues sería más que suficiente y les haría quedar como señores. Pero bueno, Vox tiene otras estrategias que seguramente de forma electoral pues son mucho más efectivas y les dan mucho más votos, y encima además por cosas como esta pues luego les dan bombo en los medios de comunicación. Así que ellos asumen su papel como villanos y acuden a este tipo de actos, a sabiendas de antemano de que se les va a linchar por determinados medios de comunicación, y que esto pues no será necesariamente algo que les perjudique, sino algo que su electorado pues va a ver con buenos ojos, que yo creo que ganarían enteros muchas veces si matizasen su mensaje. Por ejemplo, le llaman negacionistas con la violencia machista. Yo creo que no hay ningún problema en admitir que la violencia machista puede existir. Lo que no se puede hacer es aceptar que por defecto toda violencia que haya en el ámbito de la pareja íntima contra la mujer es por definición violencia machista. De nuevo, Guadalupe Sánchez decía en su columna de Voz Populi algo con lo que estoy absolutamente de acuerdo, que es lo siguiente: por supuesto que la violencia de componente machista existe, lo que no quiere decir que cualquier agresión a una mujer deba reputarse como machista, ni que todos los hombres sean agresores potenciales. Hay que reformar el artículo 153 del Código Penal, cuya redacción actual es fruto de la Ley Integral contra la Violencia de Género, para evitar asimetrías penales, que la misma agresión se castigue con más pena cuando el autor es varón, y la victimización machista de la mujer ante cualquier agresión. El tipo penal debería convertirse en un agravante de aplicación exclusiva a aquellos casos en los que se acredite el ánimo de vejar y someter a la víctima por razón de su sexo. No puedo estar más de acuerdo, esto es algo que he defendido muchísimas veces. Una postura, por cierto, que a mi entender sería mucho más difícil de derribar por parte de los voceros de la izquierda. Pero bueno, independientemente de esto, el caso es que Vox se presenta a este acto conmemorativo a sabiendas de que ya van a ser los enemigos públicos de todo el mundo antes siquiera de que empiece el acto. Y sobre ellos se proyecta esa imagen que ha sido tan trabajada por muchos de los voceros de la izquierda, negacionistas de la violencia machista y cómplices de maltratadores y asesinos yendo a un acto conmemorativo de víctimas de violencia de género. Todo preparado para una buena sesión de fuegos artificiales, señores. Y si en el anterior evento en el Ayuntamiento de Madrid pues tuvimos esa divertida conversación entre Almeida y Ortega Smith, hoy tenemos un plato mucho más fuerte que ver a Ortega Smith discutiendo con el alcalde del PP. Hoy tenemos un plato más fuerte que todo esto. Hoy tenemos a Ortega Smith siendo increpado por una mujer víctima de violencia de género, musulmana y que va en silla de ruedas. Señores, si esto no es un póker de opresiones, que baje Dios y lo vea. Y evidentemente pertenecer a estas cuatro categorías pues proyecta a esta mujer a un nivel absolutamente superior al de la mayoría de los mortales, de forma automática además. Y en efecto, pues esta mujer se habría convertido en los medios de comunicación, especialmente en los medios de comunicación de izquierdas, pues una especie de heroína, ¿no? Con una historia hiper desgarradora por detrás, que no solo avala y justifica sus posicionamientos, sino que encima le da la razón por defecto. Más allá de que lo que esté diciendo pues sea algo racional o tenga sentido o lo que sea, pues simplemente le está pegando gritos a Ortega Smith. Llevo 20 años luchando contra la violencia de género. Y este pues no es más que el producto del ensalzamiento del sentimentalismo y del culto a la víctima que hay en nuestras sociedades. Porque en nuestras sociedades las personas que sufren o que han sufrido pues adquieren una autoridad moral que está muy por encima de las personas que no lo han hecho. Esto es así y esto es algo de lo que ya hablaba Theodor Dalrymple en su ensayo Sentimentalismo Tóxico, que hay un pasaje que me encanta que decía lo siguiente: sin embargo, el hábito de escuchar con admiración acrítica a los que han sufrido mucho, solo por el hecho de que hayan sufrido,
surge y se convierte en una costumbre arraigada culturalmente después de la Segunda Guerra Mundial. Se refiere a partir del Holocausto. De hecho, resulta psicológicamente difícil contradecir a alguien que se sabe que ha sufrido mucho. Yo mismo he tenido que escuchar a personas que habían padecido abusos y torturas terribles y que decían algunas cosas manifiestamente equivocadas, porque no eran lógicamente congruentes con lo que habían contado antes, sin que yo me atreviera a señalar esas contradicciones. En parte se debía a que no quería causarles más sufrimiento. De haber mencionado esas contradicciones, podrían concluir que no creía lo esencial de su historia, y no hace falta tener mucha imaginación para darse cuenta de lo doloroso que resulta, después de haber padecido sufrimientos gravísimos, que alguien dude de su veracidad. Pero también me quedaba callado porque era perfectamente consciente de que, sin haber padecido nada siquiera comparable a sus sufrimientos, no tenía derecho moral a contradecirles por muy lógicas o fundamentadas que fuesen mis objeciones. Sus opiniones contaban más que las mías precisamente por lo que habían sufrido. Su derecho a opinar sin que se les contradijera lo ganaron con su sufrimiento. Me daba cuenta de que era una idea irracional, aunque ampliamente aceptada, que solo las personas que han sufrido tienen derecho a hablar del sufrimiento y poseen la autoridad especial otorgada por ese sufrimiento. Si esto no es una constante en nuestras sociedades, que baje Dios y lo vea. Y yo estoy hasta las narices de que se utilice el discurso sentimental o emocional para combatir cualquier crítica a una ley que es más que criticable. Estoy harto de que se utilice a las víctimas para enfrentarnos a los unos con los otros bajo las presuposiciones de que si no aceptas mis premisas iniciales, entonces eres alguien que no se dirige a esta violencia de la forma correcta y oportuna, que es la que yo decido. Estoy harto de que se asocie exclusivamente la crítica a la ley integral de violencia de género con un sector político conservador y que por correlación ese sector político sean maltratadores o cómplices de asesinos. Estoy harto. Y en esas estamos, abrazando con los brazos abiertos esta especie de maniqueísmo sentimental que lo único que hace es polarizarnos más y más. Algo que solo favorece a los extremos y que nos invita a fanatizarnos y a meternos en alguna trinchera. Soy un tío blancuetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Muchas gracias a los que pese a todo seguís apoyándome. Muchas gracias a los que me apoyáis por PayPal, muchas gracias a los que me apoyáis por Patreon, a mis privilegiados, opresores, machirulos, señoros y otros tíos blancos hetero. Y nada, que no me da la gana, solo quiero deciros que yo voy a seguir en mis 13, aunque esto me lleve a mi destrucción como canal y como comunicador. Y tened por seguro que nunca os voy a decir lo que queréis oír, os voy a decir mi opinión. ¿Que mi opinión puede estar equivocada? Por supuesto que puede estar equivocada, pero es mi opinión y es lo único que me queda ahora básicamente. ¿Y sabéis lo que me parece más curioso de todo esto? Que justamente estaba terminando un vídeo en el que consolido mi crítica a Vox por su postura con respecto a la inmigración y la justifico, que ya sé que fue un vídeo que fue muy celebrado por todos mis seguidores, podéis ver los likes y los dislikes. Y claro, yo entiendo que esto lleva a una situación en la que llego a confundir al personal, pero ¿qué hace este tío? ¿De qué va? ¿Por qué aquí defiende a Vox y por qué aquí ataca a Vox? No lo entiendo, pero es lo que hay, es el resultado de un tablero político cada vez más polarizado y en el que no se admiten por ninguno de los dos lados cualquier disidencia. Pues si me tengo que autoinmolar, me autoinmolaré, y que me quiten lo bailado, chavales. Nada más, espero que a todos os vaya de coña. Un saludo y hasta otra.